no es necesario, porque el nombramiento de ustedes está ya establecido en la resolución de nombramiento de alcaldes. Entonces, en esas condiciones, la Procuraduría dice que esa sustitución es de pleno derecho. Vean que dice, en ausencias temporales o en ausencias definitivas. Eso significa que si un alcalde fallece, renuncia o es destituido, automáticamente quien asume las funciones de alcalde es la vicealcaldesa. En este caso en particular, con las mismas responsabilidades y competencias que el alcalde titular durante el plazo de la sustitución. Entonces, si el alcalde salió del país 10 días, de pleno derecho, eso es automáticamente, no ocupan nada que se los diga, ustedes están sustituyendo al alcalde titular. En algunos consejos municipales, cuando el alcalde no se hace presente, va la vicealcaldesa. Bueno, eso es un tema donde el vicealcalde prácticamente está fungiendo como alcalde porque la obligación del alcalde es estar presente en las sesiones. De manera que si el alcalde no está presente, es una ausencia temporal del alcalde en la representación ante el órgano colegiado. Ahora bien, cuando el vicealcalde primero no puede sustituir al alcalde, lo sustituye el vicealcalde segundo, que no tiene funciones administrativas per se. Hay algunas municipalidades donde el vicealcalde segundo es nombrado en una plaza de la municipalidad y ejerce como funcionario municipal. Pero existen en la gran mayoría de las municipalidades situaciones en las que el vicealcalde segundo no funge como funcionario de la municipalidad, pero sí podría sustituir al alcalde incluso cuando el vicealcalde no puede. Y ha ocurrido, por ejemplo, que en situaciones muy particulares, el alcalde no puede fungir, el vicealcalde segundo tampoco, porque ha participado en algún proceso, tiene algún interés directo en el tema, y quien te va a intervenir es el vicealcalde segundo. Pasamos a la siguiente, Josh. Y podemos ver entonces ahora una serie de competencias administrativas que sí sería importante ir detallando. En el caso de las vicealcaldesas municipales, dentro de esta gran función administrativa o de administración general del municipio, las vicealcaldesas asumirían en tesis de principio las funciones que les encomienda el alcalde, pero el consejo le puede, el alcalde le puede generar otras competencias. Ahora bien, supongamos que el alcalde no está. Si les generaron competencias, bueno, usted se va a encargar, por ejemplo, de la coordinación interinstitucional. Bueno, es una decisión del alcalde. Pero ¿qué pasa cuando las vicealcaldesas sustituyen al alcalde? Bueno, precisamente el inciso A del artículo 17 nos indica que se convierten en administradoras generales y jefes de todas las dependencias municipales. Eso es importantísimo, porque una vez que la alcaldía o ustedes asuman la alcaldía, cuando ustedes asumen la alcaldía, en ese caso en particular, ustedes como vicealcaldesas empiezan a ejercer en condición de administradoras generales del municipio. Vean lo que dice el artículo 17 en estos extremos. Ejercer como administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos, las leyes y los reglamentos. Este tema es importante. El Consejo Municipal es muy dado a querer meterse con la administración general. Pero el consejo no puede decirle al alcalde, mira, alcalde, pase de segunda a tercera, que vamos muy rápido. Ni le puede decir, pase de tercera a cuarta, que vamos muy despacio. Tampoco le puede decir, vire a la derecha o vire a la izquierda. O sea, el consejo nada más le dice, a mí me interesa llegar de San José a Punta Arenas, pero el alcalde podrá decidir si se va por la 27, si se va por Cambronero, si se va por avión. Es una decisión del alcalde. La decisión de cómo manejar el municipio a diario y cotidiano es exclusivamente administrativa. Ahora bien, como aquí hay un tema de legalidad, el administrador general y ustedes como parte de la administración general tienen la obligación también de cumplir con leyes y reglamentos. Entonces aquí me parece importante que ustedes como vicealcaldesas se estudien los reglamentos de organización de la municipalidad, sobre todo los reglamentos internos, porque hay dos tipos de reglamentos, los reglamentos que afectan municipios hacia afuera, como por ejemplo cobro judicial, prestación de servicios, etcétera. Pero hay reglamentos de autoorganización. Hay un reglamento clave
Algunas municipalidades todavía lo llaman reglamento interno de trabajo. Bueno, eso es un resabio y eso significa que si hay algún reglamento interno de trabajo que se denomine así, está absolutamente desactualizado. Porque desde la emisión del Código Municipal del año 98, estos reglamentos se denominan reglamentos de organización y servicio de la municipalidad. Es, por decirlo así, la ley orgánica a lo interno de la municipalidad, solamente que con un grado de reglamento, porque la municipalidad tiene potestad de autogobierno y de reglamentación. Y es a través de los reglamentos, precisamente, que... Todo va a ser bien, pero con esa gente hay que trabajar de una manera diferente. Ahí tenemos un audio. Bueno, es precisamente con los reglamentos que tenemos una forma de trabajar de la municipalidad. Además del reglamento de organización y servicio, hay otro esencial. Vean que el artículo 17 dice que el alcalde es el jefe de las dependencias municipales, que debe vigilar la organización y funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento. Existe un reglamento, o más bien un esquema interno importante, que es el manual descriptivo de puestos. Estos manuales de puestos son como especie de estructuras de la municipalidad que definen cómo está distribuida la gestión a lo interno administrativa de la municipalidad. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuáles son los jefes de unidad? ¿Cuáles son los procesos? Por ejemplo, proceso de recursos humanos, proceso de administración tributaria o proceso financiero, del cual la administración tributaria puede ser un subproceso. Esa forma de organizarse en cajones de estructuras y funciones, que es ese organigrama de la municipalidad, es esencial que ustedes lo conozcan. Y yo les recomendaría de antemano, entonces, que no solamente los reglamentos, sino estos manuales descriptivos de puestos, saquen una cita con el jefe de recursos humanos y ustedes como vicealcaldesas se sientan con él y le dicen, explíqueme esta estructura, quiero entender cómo funciona la municipalidad. Eso es, explíqueme como si fuera si este fuera el carro, explíqueme qué hay en la cajuela, dónde está la cajuela, dónde está el motor, en esta municipalidad está adelante o está atrás, explíqueme cuál es la estructura para trabajar este carro, dónde sé que puede tener alguna falla, dónde debo verificar antes de empezar el día a día que todo está en orden, etcétera. Porque si ustedes entienden cómo funciona la municipalidad, cómo está autoorganizada, es más fácil entender cuándo puede ser que algo esté fallando. Y si algo estuviera fallando, entonces tendríamos que decir tarde o temprano, bueno, yo como vicealcaldesa, en ejercicio de esas funciones generales, ¿qué debo hacer o saber cuando tenga que asumir funciones? Porque mientras ustedes sean vicealcaldesas en ejercicio de las funciones que le da el alcalde, en realidad el jefe y el responsable de todo es el alcalde. Pero cuando ustedes asuman en ejercicio y representación del alcalde, ¿cuáles van a ser los alcances de esas responsabilidades? Bueno, las van a alcanzar como si ustedes fueran los alcaldes mismos. Entonces es importante entender esa estructura. Entonces vamos entendiendo que a lo interno de la administración hay dos reglamentos claves: el manual de organización y servicio y el manual descriptivo de puestos. Algunos pueden ser con carácter reglamentario. Hay municipalidades donde hay planes reguladores. Un reglamento esencial son los reglamentos de zonificación y el reglamento de operatividad de los planes reguladores. ¿Por qué? Pues resulta que, como dijimos, que la municipalidad administra un territorio, el esquema de regulación esencial de ese territorio son precisamente los reglamentos del manual del plan regulador. Es importante que los empiecen a trabajar, porque en algún momento determinado, y ahorita lo vamos a ver, hay esquemas de recursos que van a llegar a conocimiento de ustedes. Y el plan regulador tiene una particularidad. El plan regulador, dice la Sala Constitucional, es un instrumento que constitucionalmente es viable para imponer limitaciones a la propiedad privada. Si este plan regulador puede imponer limitaciones a la propiedad privada y es un reglamento, ¿cómo conciliamos eso con que la Constitución política diga que la propiedad privada solo puede ser limitada por una ley? Pero si la Sala está diciendo que el plan regulador puede imponer limitaciones a la propiedad privada, lo que nos está diciendo entonces es que el plan regulador no es un mero
reglamento. El plan regulador es en realidad una ley material, porque está siendo un reglamento imponiendo limitaciones a la propiedad privada. Y la Constitución dice que solo por ley se puede imponer limitaciones a la propiedad privada. Entonces, ve qué interesante. La Sala Constitucional está llevando a grado de ley un reglamento de plan regulador. ¿Por qué me interesa que lo tengan presente? Bueno, porque por responsabilidades, cuando ustedes eventualmente ejerzan funciones de administrador general, van a conocer en grado de jerarca apelaciones que vengan contra actos de los funcionarios administrativos que dependan del alcalde. ¿Cuáles? Todos, incluso los de orden financiero, tributario, plan regulador, etc. Entonces, estos planes reguladores, siendo leyes materiales, tienen un grado muy importante que no podemos simplemente violentar a la hora de omitir. Siempre hay que tener presente que la administración tiene bajo su esquema un aparato jurídico, la dirección jurídica, el departamento legal, etc. Ese es un departamento que depende directamente del alcalde. Son abogados a cargo de la administración de la alcaldía. Pues resulta importante que siempre ustedes a nivel legal se protejan, que existan criterios con los que ustedes puedan justificar decisiones en condición de administradores generales. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado los criterios legales no son actos que puedan ustedes decir, no, mire, es que eso es responsabilidad del abogado que me dio el criterio. No, el abogado da el criterio, pero quien genera el acto es la alcaldía o la vicealcaldía. Entonces, si les van a decir, esto es así, acostumbren a pedir, yo quiero un criterio por escrito. Quiero que usted me emita un documento con un criterio legal en el cual yo voy a emitir la resolución basándome en el criterio legal, porque el criterio no genera responsabilidad, pero el acto sí, pero ustedes podrían excluir responsabilidades a partir de decir, yo recibí un criterio legal, aquí está por escrito. Un consejo personal, un tip para ustedes como vicealcaldesas. Durante los periodos que ejerzan funciones de alcalde y firmen documentos, guarden copia escaneada del expediente administrativo correspondiente al acto que firmaron. Por ejemplo, se fue el alcalde de vacaciones, se fue el alcalde de viaje y les llegó un recurso de apelación por un uso de suelo que denegaron. Entonces les dicen, bueno, no, mire, sí, tenemos que dar el uso de suelo, resulta que el señor tiene razón. Bueno, entonces yo les diría, tomen ese expediente administrativo en el cual debería haber un criterio legal que diga, sí, tiene razón la parte recurrente y hay que darle el uso de suelo. Tomen ese criterio que esté en el expediente, pídanle a la secretaria que les escanee ese expediente en un disco compacto, rotulen el disco y guárdenlo, porque en algún momento el respaldo para cualquier situación que pueda desprenderse de ese acto administrativo es ese expediente. Y como en las municipalidades tenemos muchas carencias, porque todavía no hemos logrado digitalizar los expedientes, siempre que ustedes tengan la tranquilidad de decir, durante el periodo en el cual yo ejercí como vicealcaldesa, tengo respaldo de todo lo que eventualmente firmé, de los expedientes a partir de los cuales autoricé o no autoricé actos. Porque bueno, uno nunca espera que esto ocurra, pero lo último que podríamos esperar es que el día que tenga que decir, no, mire, yo firmé, pero había un criterio legal y después en el expediente no aparece el criterio legal porque alguien puede salir respondiendo o del todo no aparece el expediente. Y les puedo decir que yo por lo menos a compañeras en las que han sido alcaldesas siempre les he dicho, guarden por al menos 5 años, porque recuerden que después de que dejamos el cargo hay 5 años de responsabilidad que se nos puede exigir después de haber dejado el cargo. Guarden por al menos 5 años después de dejar el cargo todos estos documentos para que podamos respaldarlo. La ventaja es que antes se llevaban cajas de cajas porque no era tan fácil escanear. Ahora en casi todas las municipalidades hay escáneres incluso de orden industrial que pueden escanear repetitivamente y con bastante agilidad los documentos. Y si no lo tienen, yo les recomendaría como una de las gestiones a recomendar al mismo alcalde, manden a comprar un escáner de verdad, de esos casi que con formato de impresora, que escanee toda la información en la cual intervengan.
Estos son tips de protección. Obviamente esperamos que siempre las cosas salgan bien, pero bueno, yo imagino que habrá aviones con paracaídas porque en algún momento alguien tiene siempre la esperanza de que en un eventual caso el paracaídas funcione. Vámonos al inciso B del artículo 17. Vean que el alcalde, de acuerdo a lo que vimos, le delega a ustedes funciones. ¿Por qué? Porque el titular de esas funciones es el alcalde. Entonces el alcalde se las delega a ustedes en condiciones de vicealcaldesas. El alcalde conserva la responsabilidad, porque la responsabilidad no se excluye al delegar. Eso significa que si el alcalde es el titular y le delega una función a ustedes como vicealcaldesas, él continúa siendo el responsable. Pero si ustedes en condición de alcaldesas en ejercicio van a delegar funciones, ustedes también van a mantener esa responsabilidad al delegar. ¿Qué significa eso? Significa que siempre que deleguemos algo a un funcionario, también tenemos que pedir controles. En esos puntos es importante tener presente que uno de los principales elementos de tener a todo el mundo en el corral y tenerlos suficientemente controlados es que, por ejemplo, ustedes acostumbren a los funcionarios bajo la dependencia del alcalde, o por lo menos de la dependencia de ustedes en las funciones que les entregó el alcalde o les encomendó, que acostumbren a pedir informes de control. Señores Departamento de Unidad Tributaria, mándeme cada 3 meses un reporte del nivel de ingresos, cómo estamos con la recaudación, etcétera. Señores del Departamento de Permisos de Construcción, mándenme un listado de los permisos de construcción. Puede ser por semestre, puede ser por trimestre, puede ser incluso anual. Pero que siempre haya las posibilidades de pedir informes, que ustedes se tomen algún chance en algún momento en esas funciones que les vayan a encomendar a analizar esa información. ¿Por qué? Porque, como les indicaba, las funciones se le delegan a los funcionarios, pero ustedes mantienen la responsabilidad. Es una responsabilidad que se denomina responsabilidad invigilando. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tenían la responsabilidad de vigilar a los funcionarios bajo su dependencia y no lo hicieron, el no hacerlo, la ley lo que asume es, él metió la pata, pero ustedes tienen responsabilidad por no haber vigilado. Entonces, pedir controles es una forma de mantener siempre a la gente en el corral. Vean que en el inciso C del artículo 17 dice que le corresponde al alcalde asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo. Bueno, es muy común que los alcaldes ahora en ejercicio, ante la posibilidad precisamente de tener que asistir a otras funciones, le deleguen a las vicealcaldesas a asistir a las sesiones del consejo. Es importante que ustedes en estas sesiones del consejo vayan informadas de lo que se va a conocer. Ahora, con todo este tema del COVID, están la mayoría de los consejos tratando que esta información que llega a conocimiento del consejo no sea una información sorpresa, sino que la gente las conozca con anticipación. La correspondencia se distribuye con unos días antes de anticipación, antes de la sesión. Y además de eso, es importante que ustedes conozcan qué tipo de documentación o información lleva la alcaldía a conocimiento del consejo, porque si el consejo les pregunta, mire, de eso que nos está mandando, cuáles son los alcances precisamente de ese documento, qué es lo que se pretende con esta contratación, qué es lo que se pretende con este presupuesto ordinario, extraordinario. Bueno, durante la semana, sabiendo que eso va a llegar al consejo, que ustedes tengan la posibilidad de informarse. Entonces, por ejemplo, si a ustedes como vicealcaldesa les va a tocar presentar una modificación presupuestaria, que ustedes se sienten con el administrador financiero y explícame bien, yo voy a ir al consejo a presentar esto, explícame bien en qué consiste esta modificación, de dónde se rebaja, a dónde se incrementa, cuál es el objeto y la justificación, en qué se modifica el plan operativo, etcétera. Que ustedes se informen de antemano, para que cuando estén en el consejo no les corresponda precisamente pasar por una situación de omisión o falta de entender cuáles son los alcances y las discusiones que se pueden dar. En el otro inciso, en el inciso D de ese artículo 17, ustedes van a ver que la siguiente responsabilidad que está el alcalde a cargo del consejo es sancionar y ejecutar los acuerdos del consejo o ejercer el veto. Vean, esto es esencial. Esto es esencial por dos razones.
Resulta que la Procuraduría General de la República, en un famoso voto, o en un famoso dictamen que le dio a la Municipalidad de Tibás, la Procuraduría en aquel momento le dijo a el auditor de Tibás que, siendo el alcalde responsable de ejecutar los acuerdos del consejo, el alcalde tenía la obligación de ejecutarlos y que si no los ejecutaba, entonces incurría en responsabilidad. Esa responsabilidad, pues evidentemente puede ser administrativa, civil o hasta penal. Pues resulta que el alcalde estaría obligado a ejecutar los acuerdos del consejo, en el tanto el alcalde, por ejemplo, no vete esos acuerdos. Entonces el alcalde tiene la posibilidad de vetar aquellos acuerdos que no quiera ejecutar o con los que no esté de acuerdo. El veto es un instrumento de control. Entonces, si por ejemplo el consejo toma un acuerdo que dice, mira, alcalde, le ordeno que vaya y derribe aquella casa que se construyó sin permiso. Primero, el consejo estaría coadministrando. Entonces es una razón para vetar el acuerdo. Entonces, si el consejo toma el acuerdo, mire, consejo, el alcalde vaya y haga esto, y el alcalde no está de acuerdo, o no, ni siquiera está de acuerdo en ejecutar algo que le ordene el consejo, lo que tiene que hacer es interponer un veto. El veto paraliza el acuerdo y el alcalde no lo va a poder ejecutar y no va a estar obligado a ejecutarlo mientras el veto esté presentado. A diferencia del veto del presidente de la República a las leyes, el veto de la municipalidad es muy diferente, porque en el veto de la Asamblea Legislativa, la Asamblea aprueba una ley, el presidente presenta el veto y la Asamblea le puede pasar por encima el veto aprobando la ley de nuevo con 38 votos y le pasa por encima el veto y la ley continúa. Así funciona en la Asamblea Legislativa. Eso es un resello ante un veto, pero la Asamblea tiene que pasar ese resello con 38 votos, le pasa por encima el veto y continúa. En materia municipal no. Cuando el consejo aprueba un acuerdo, que es como una ley del cantón, aprueba un acuerdo, el alcalde presenta el veto justificando que no lo quiere ejecutar, que el acuerdo está mal, que no le pueden ordenar interferir. El consejo no le puede pasar por encima al veto. El consejo tiene dos chances. Le hace caso al veto y el veto echa para atrás el acuerdo, o rechaza el veto, y en ese caso la única forma de resolver ese conflicto es que todo suba al Tribunal Contencioso Administrativo y el tribunal resuelve qué ocurre con ese acuerdo vetado. Durante todo el tiempo que el Consejo Municipal mantenga ese acuerdo vetado, el alcalde no va a tener que ejecutarlo. En el Tribunal Contencioso puede durar meses o años. Actualmente puede estar durando hasta año y medio en resolverse. De manera que el veto es un instrumento de control para no ejecutar acuerdos que el alcalde considera ilegal. Importante porque en el inciso E del artículo 17 se establece además que una de las funciones de la administración general es, antes de entrar en posesión del cargo, presentar al Consejo un programa de gobierno basado en el diagnóstico del cantón. Este incorpora la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y el principio de no discriminación. Este programa de gobierno deberá ser difundido en diferentes organizaciones. Este programa de gobierno es importante como para efectos prácticos, porque finalmente indica el artículo 13 del Código Municipal que el Consejo fija políticas y prioridades de desarrollo conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde. Entonces, vean qué importante que el Consejo puede decir para dónde quiere ir, pero finalmente no puede ignorar el programa de gobierno de la alcaldía. Entonces, si en algún momento el Consejo dice, no, a mí no me interesa lo que ya ha dicho el alcalde en su programa de gobierno, eso ya es un motivo para cuestionar lo que se está orientando. Ahora bien, en el inciso siguiente, en el inciso F,
tenemos que otra función importantísima de la alcaldía es vamos a ver, 17F, tal vez Joshua nos ayuda acá. En el 17, inciso F, dice, presentar el informe de labores al Consejo Municipal. Pero vamos a irnos también al G. En el G dice, y rendir cuentas a los vecinos del cantón mediante un informe de labores ante el Consejo para ser discutido y aprobado en la primera quincena del mes de marzo de cada año. Tengan mucho cuidado y recuérdenle al alcalde. El informe de labores se presenta se discute en la primera quincena de marzo de cada año. Pero existe un dictamen de la Procuraduría que establece que si se discute en la primera quincena de marzo, la obligación del Consejo del Alcalde es presentar este informe de labores a más tardar en la segunda quincena del mes de febrero. Eso significa que si el alcalde después del 1 de marzo presenta el informe, ya estaría incumpliendo la obligación de presentar ese informe de labores. Ese informe de labores tiene que estar presentado a más tardar el último día del mes de febrero de cada año. En el inciso H, bueno, importante, vamos a ver qué ocurre en los próximos años, pero por ahora, para este año, todos estos informes de labores se presentaron ante el Consejo y se discutieron en el Consejo. No hubo informes masivos. Durante muchos años ha habido alcaldes que han estado presentando los informes de labores, incluso casi que en el parque del cantón, y se hace una serie de actividades culturales, etcétera. Pero en este punto, este año no fue así por el tema del COVID. En el inciso H, este inciso es esencial. Y márquenlo con una X y le van a tener que poner doble atención al inciso H. Vean, en el inciso H estamos hablando de la ejecución de recursos de hacienda pública. Y es lo que en un 90% genera la apertura de procedimientos de orden administrativo, civil y hasta penal de los funcionarios bajo la jerarquía de la alcaldía y de la alcaldía misma incluso. Y es más, los alcaldes que normalmente ha destituido la Contraloría han sido destituidos por una inadecuada gestión de ejecución de recursos de hacienda pública. Tanto así que la Contraloría podría incluso abrir procedimientos administrativos que tengan implicaciones como congelar bienes de los funcionarios mientras se los investigan. Recuerdo al alcalde de una municipalidad que en un proceso de contratación administrativa adjudicó unas vagonetas, y esas vagonetas finalmente no se las entregaron y las pagaron en el 100%, y finalmente la Contraloría terminó abriendo un procedimiento por responsabilidad al alcalde y le congelaron bienes por haber ejecutado inadecuadamente esa contratación. Bueno, la autorización de egresos es esencial. Tiene que haber un reglamento. Hay municipalidades en las que el consejo dijo, no, alcalde, usted puede ejecutar hasta 2 millones de colones. Y no hay reglamento, solo hay un acuerdo que dice que se ejecute. Pero el artículo 17, inciso H, dice que autoriza egresos conforme al reglamento, ¿verdad? Y eso, si vemos el artículo 13, inciso E, dice que el Consejo Municipal es el competente de autorizar egresos, salvo los que por reglamento le fueron delegados al alcalde. Entonces, si en el inciso H del artículo 17 dice autorizar los egresos de la municipalidad conforme al inciso 13 el inciso E del artículo 13 del código es salvo los que el consejo le delegó o los que el consejo le autorizó por reglamento. Entonces vámonos a varios reglamentos en materia de ejecución de hacienda pública. El primer reglamento que hay que considerar es el reglamento de contrataciones administrativas o compras bajo la jerarquía del alcalde, o el reglamento de procedimientos de contratación y ejecución bajo la jerarquía del alcalde. ¿Por qué no hay reglamentos bajo la jerarquía del consejo? Porque normalmente estamos hablando de licitaciones nacionales o licitaciones
abreviadas que corresponden a jerarquía del consejo, pero las ejecuciones de contrataciones directas, que son las que normalmente están bajo la jerarquía del alcalde, siempre corresponden por lo menos al titular. Ese reglamento es esencial, el reglamento de compras. Hay una experiencia muy importante que yo por lo menos he rescatado de la Municipalidad de Belén, y es la creación de la Comisión de Contratación Administrativa. Esta comisión está establecida incluso en la ley, en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Les recomiendo que valoren la posibilidad, tal vez ahí más adelante doña Lidia les pueda explicar cómo funciona en Belén, pero ha sido extraordinario. Yo incluso he recomendado en otras municipalidades para las cuales trabajo que se haya tomado esa experiencia de Belén y se ejecute, porque la comisión, la denominada CRA, Comisión de Contratación Administrativa, o la Comisión de Recomendaciones de Adjudicación, creo que así está denominada en Belén, es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una contratación para hacer un puente, por decir algo, y eso no lo puede decidir solo el alcalde, no lo puede decidir solo el ingeniero, no lo puede decidir solo el proveedor, no lo puede decidir solo la parte legal. Hay que unirlos a todos para que puedan emitir el mejor criterio, y entonces la parte legal opina, la parte técnica opina, la parte administrativa de proveeduría opina, y finalmente incluso la alcaldía tiene ahí la parte de asesoría de alcaldía o la parte legal, y participan en una comisión interdisciplinaria buscando la mejor recomendación. Pero que la alcaldía no sea la única que tome esas decisiones. Porque si la alcaldía dice, bueno, voy a adjudicar a tal persona, voy a decidir que la adjudico a tal otra, que esa decisión de adjudicación precisamente tenga la mejor valoración y criterios posibles. Entonces estos reglamentos son importantes. También tienen que eventualmente valorarse cuál es el procedimiento también que utiliza la municipalidad para los procesos de contratación. Con la aprobación de la ley ahora de fortalecimiento de gestión municipal para el tema COVID, las municipalidades están autorizadas no solamente para no utilizar el SICOP, sino también para dejar de implementar la herramienta. Entonces, lo que no se va a valer es que para unos sí se utilice SICOP y para otros procedimientos no se utilicen. Entonces, o se utiliza SICOP para todos o no se utiliza para ninguno. Pero sí van a tener que tener ese cuidado, porque podría interpretarse que, ¿no?, que la municipalidad decide en cuáles casos sí, en cuáles casos no. No, lo que se va a decir es, la municipalidad o no trabaja con SICOP del todo, trabaja con SICOP como un instrumento de transparencia y agilidad en contratación administrativa. Entonces, al revisar todos los reglamentos de ejecución de recursos, administración financiera, y valorar la creación de una comisión de recomendaciones y adjudicaciones. En el inciso I, el artículo 17, tenemos que le corresponde a la alcaldía presentar presupuestos, el plan anual operativo y el plan de desarrollo, de acuerdo al programa de gobierno. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, vean, yo les puedo decir que si a una administración le interesa un tema en particular, es el tema de ejecución de presupuestos, de lo que se refiere a contratación, obra pública, servicios, etc. Vamos a tener un tema en los próximos meses que ya en la mayoría de las municipalidades se está discutiendo, y es lo que va a afectarse el presupuesto por la falta de recursos que todo el tema COVID implicará. Negocios cerrados, menores ingresos por patente, menores ingresos por permisos de construcción, etcétera. Un tema que evidentemente va a afectar las finanzas públicas y que se va a reflejar en algunos programas. Bueno, ¿qué vamos a sacrificar? Obra pública o servicios, o ¿qué se va a tener que sacrificar? Como todos en algún momento en nuestras casas hemos tenido que cortar gastos, bueno, las municipalidades tendrán que hacerlo. Pero viene otro tema, y es que ya se inicia el proceso a partir de junio, julio, de elaboración del presupuesto 2021-2022. Bueno, no se aparten de ese tema. Ustedes como vicealcaldías pueden empezar también a considerar participar activamente en todo este proceso de conformación y estructura del presupuesto. Y es uno de los temas más interesantes, porque si la mayoría estamos pensando que el presupuesto nos permite ejecutar recursos,
no pensemos que es la ejecución lo más importante. Entonces, vámonos más bien a que el instrumento que nos va a permitir ejecutar es el presupuesto. Entonces, participen activamente del proceso de elaboración del presupuesto para que entiendan cómo funciona. Porque el presupuesto que tenemos hoy en día es el presupuesto elaborado por la anterior administración en condiciones muy diferentes a las que tenemos hoy en nuestro país que afrontar. En el inciso J del artículo 17 tenemos como otra función administrativa el proponer la creación de plazas y servicios. La creación de plazas solo se pueden proponer en el presupuesto ordinario. Entonces, precisamente, de nuevo relacionado con la función anterior, la creación de plazas ordinarias o permanentes solo se van a poder crear por presupuesto ordinario. La creación de plazas temporales sí podría ser en un extraordinario, pero entonces ustedes deberían valorar en cuáles presupuestos se están creando plazas y en cuáles no. En relación con el inciso K, tenemos todo un tema, y es básicamente que el inciso K dispone que es una función del administrador general nombrar, promover o remover, o sea, destituir al personal de la municipalidad, imponiendo sanciones de acuerdo al código y a reglamentos. Ese tema es importante porque eso nos lleva a las responsabilidades de los funcionarios municipales bajo la jerarquía del alcalde. Entonces, en este caso en particular, el alcalde podría tramitar lo que se llama procesos disciplinarios. Estos son procesos en los cuales lo que se pretende es determinar si un funcionario incurrió en alguna falta que pueda hacerlo responsable en cualquiera de las tres responsabilidades posibles. Todo funcionario público está sujeto a tres responsabilidades. Responsabilidad administrativa, que es la que se impone en función del cargo, que puede, de acuerdo al artículo 158 del Código Municipal, ser responsabilidad administrativa, implicaría amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión del trabajo hasta por 15 días sin goce de salario y el despido sin responsabilidad. Esos procedimientos pueden llevar a esas cuatro sanciones: amonestación escrita, verbal, suspensión, 15 días máximo o despido. Esas son las responsabilidades administrativas, pero también puede haber responsabilidad civil, que es que si un funcionario cometió una falta que afecta a la hacienda pública, ese funcionario tendría que reintegrar al valor de hacienda pública las sumas que se vieron afectadas en la hacienda municipal. El alcalde nombra al personal de acuerdo a lo que establece el artículo. Vamos a ver si lo tengo por acá. Aquí está. Vamos a ver. Dice el artículo 133 del Código Municipal: con las salvedades establecidas por esta ley, el personal de la municipalidad será nombrado y removido por el alcalde previo informe técnico respecto a la idoneidad de los cargos. El personal se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad que se administran únicamente a quienes satisfagan requisitos prescritos en el artículo 116 de esta ley. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección de personal. Y además, vean lo que dice el artículo 137 del Código Municipal. Esos son los procedimientos por los cuales el alcalde puede nombrar personal. Al quedar vacante una plaza, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo con los siguientes opciones: al quedar vacante o al crearse una plaza ordinaria, ¿verdad? No hay forma de que se pueda hacer de otra manera. Si no es por uno de esos procedimientos, cualquier nombramiento sería ilegal. Y el nombramiento ilegal de funcionarios puede ser procesado incluso a nivel de responsabilidad penal. Entonces, préstenle atención cuando haya que nombrar personal, porque solo puede ser nombrado así. Personal de plazas ordinarias, ¿verdad? Que no sea interinos.
mediante ascenso directo del funcionario calificado para tal efecto, si es del grado inmediato. 2. Ante inopia, o sea, ante la ausencia de un funcionario que pueda subir en ascenso directo, se convocará un concurso interno entre todos los empleados de la institución. Y si no hay concurso interno, porque no hubo terna, de mantenerse la inopia en la instancia anterior, se convocará un concurso externo, publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones del concurso interno. Entonces, en cualquier procedimiento citado en el artículo anterior deberá entenderse total o parcialmente según corresponda a lo dispuesto en el artículo 116 de esta ley, que para los efectos prácticos lo que dispone es que la municipalidad debe tramitar esos procesos mediante los concursos. Importante, este tema de nombramiento de personal es un asunto que tiene que ver directamente con legalidad. Siempre si a ustedes les va a corresponder hacer un nombramiento por la ausencia del alcalde, siempre verifiquen este cumplimiento de requisitos, sáquenle copia al expediente y respalden todo digitalmente en un CD y lo guardan, porque estos son los actos que siempre generan algún tipo de investigación. En el inciso siguiente, que es el inciso L, tenemos vigilar el desarrollo de las políticas, el logro de los fines del programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos. Es un tema de control interno, en el cual lo que nos están diciendo es que el control interno no se limita a la alcaldía municipal, sino que además de eso, la administración bajo la jerarquía del alcalde tiene la obligación de ejercer control, pidiéndole a los funcionarios bajo su responsabilidad que les presenten informes de cumplimiento de políticas y demás objetivos de la correcta ejecución de recursos y programas. En el inciso M, dice que el alcalde puede convocar al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias cuando lo soliciten con al menos 24 horas de anticipación. El alcalde puede convocar a sesiones extraordinarias. Hace unos días tuvimos una muy interesante en la Municipalidad de San Rafael, donde se necesitaba hacer una modificación presupuestaria. Solo había que hacer un pago urgente por cuenta de la administración y el alcalde convoca sesión extraordinaria. El consejo tiene que asistir a esa sesión y si no llegan todos, se sesiona con los que estén, siempre que esté la mitad más uno de los presentes. En el inciso N, importante, el alcalde ostenta la representación legal de la municipalidad. Les decía que en muchas ocasiones, ante la ausencia del alcalde, el consejo conoce la ausencia temporal del alcalde y designa la vicealcaldía. Eso es más que todo para hacer referencia a que hay un acuerdo que lo determina. Pero para todos los efectos prácticos dijimos que de pleno derecho la vicealcaldía sustituye al alcalde y por lo tanto ostenta la representación legal en ausencias temporales o definitivas. Entonces, en todo caso donde el alcalde ya registre que no está en la municipalidad por vacaciones, por incapacidad, por lo que sea, será la vicealcaldía quien ejerza de pleno derecho. Y en el inciso N, cumplir además de obligaciones que le correspondan conforme a leyes y reglamentos. Por ejemplo, el alcalde es el presidente de la Junta Vial Cantonal. Entonces, ante la ausencia del alcalde, presidirán ustedes la Junta Vial Cantonal. El alcalde es el que preside la Comisión Nacional, la Comisión Cantonal de Emergencias. Ustedes podrían presidirlo ante la ausencia temporal o definitiva. Le corresponde en el inciso E, O y en el inciso P fiscalizar e impulsar la política y estrategia de igualdad de género. Esto es un tema importante, programático, a cargo de ustedes, mujeres y vicealcaldesas. Es importante tener claro que impulsar la política de igualdad de género es ahora por lo menos una posibilidad real desde la vicealcaldía, ¿verdad? Por medio de actuaciones administrativas concretas o políticas de la alcaldía. Finalmente, tendríamos en el inciso... No, ahí estaríamos con las funciones. Vamos rápidamente para ir avanzando, tal vez podríamos seguir entonces a la siguiente etapa que me interesa y es la eventual determinación de 3 roles que la administración tiene que siempre ejecutar. Recaudación y planificación o presupuesto. Estamos siempre como administración interesados en ejecutar, crear obra, etcétera. Pero ¿cómo vamos a ejecutar si eso no está previsto y planificado en un plan operativo y en un presupuesto?
intervengan desde ya en la participación activa en la elaboración del presupuesto. Para eso es importante que entiendan cómo se está recaudando, qué tipo de recursos tiene nuestra municipalidad. Ingresa más por transferencias, como por ejemplo municipalidades pobres, Turubay, San Mateo, que tienen poco presupuesto y ocupan una ayuda a veces de transferencias, o tenemos buena recaudación, y si recaudamos, ¿en qué recaudamos? En patentes, en bienes inmuebles, en tasas y servicios. ¿Cuáles son los fuertes de recaudación de la municipalidad? Participen activamente en los procesos de contratación, vayan a las reuniones de las comisiones de recomendaciones y adjudicaciones para que entiendan cómo se hace el proceso, asesórense con los departamentos de proveeduría, porque la contratación administrativa en sí misma es la que representa la ejecución de esos proyectos. Y finalmente, participen en este rol amarillo de control interno y rendición de cuentas. Prevean qué tanto recaudamos, qué tanto ejecutamos, cuánta ejecución llevamos a este año o a esta altura del año y cuánto deberíamos haber ejecutado, por qué no hemos ejecutado. El tema COVID nos afectó, no nos afectó, y si nos afectó, ¿dónde nos afectó más? En recaudación, en ejecución, en obra, etcétera. De los recursos administrativos, creo que vamos a dejarlos para otras oportunidades y en la siguiente transparencia que nos pueda ayudar Jos. Sí, de hecho, Luis, quería aprovechando que nos quedan apenas unos 5 minutos, ver si hasta aquí es importante saber que como vicealcaldesas tienen el espacio para poder ejercer funciones, ya sea por ausencia o por delegación de parte del alcalde o la alcaldesa. Entonces, habiendo visto cada uno de estos supuestos de hecho, quisiera que ustedes que nos acompañan hoy, y si tienen alguna inquietud o alguna anécdota o situación en la que se hayan visto, que hayan tenido como referencia, en donde aquí el criterio y la experiencia de Luis les pueda aportar alguna respuesta interesante, quisiera que nos enriqueciéramos en ese intercambio de experiencias. No sé si alguna de ustedes quisiera liberar su micrófono y comentarnos brevemente para ver si podemos abarcar esa parte y tener ese intercambio de feedback. A ver, voy a quitar acá la pantalla mientras tanto, a ver cómo... Si alguna de ustedes tiene entonces alguna inquietud o experiencia, porque si no, entonces aprovechamos, Luis, para que puedas hacer brevemente la referencia a los recursos a los cuales ustedes tienen la posibilidad de ir en defensa de alguna decisión que se haya tomado o de alguna decisión que se haya tomado por otra instancia o por otra regulación y que les esté afectando directamente a ustedes. Lo tengo directo. Sí. Doña Yamilet. Hola. ¿Qué tal? Coméntenos. Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Por el día de hoy no puedo tener la cámara, estoy sin cámara, entonces yo los veo y las veo. Muy buenas noches. Okay. Muchas gracias por la participación. Okay. ¿Alguien más tiene algún comentario? Luis, entonces hacemos referencia brevemente a los recursos y con el compromiso de programar otra sesión en el caso de poder ir a profundidad de cada uno de ellos y de las oportunidades en las que es importante activarlos. Correcto. Bueno, en el caso de los recursos, y tal vez yo nos proyecte la imagen, es importante que contra los actos de la administración proceden dos tipos de recursos ordinarios. Uno es el recurso de revocatoria y otro es el recurso de apelación. Ambos están regulados en el artículo 171 del Código Municipal. Vamos a leerlo porque es esencial, porque son ataques que reciben los actos que dicta la administración y que mi recomendación es que no los veamos como un ataque, sino como una oportunidad de verificar si lo actuado efectivamente
merece alguna atención o alguna revisión, porque un recurso podría estarnos salvando de una responsabilidad en caso de que el acto efectivamente tenga un error. Y a veces es mejor echar para atrás y corregirlo que a seguir para adelante por tal vez una cabezonada del abogado o de alguna otra persona y decirle, mira, ¿sabes? Como todo, solo los ríos no se devuelven y podríamos estarnos eventualmente exponiendo. Dice así el artículo 171. Las decisiones de los funcionarios municipales que no dependan directamente del Consejo, que en realidad son todos los funcionarios salvo la secretaria y el auditor, tendrán recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó. Entonces, si el acto lo dicta, por ejemplo, el jefe de la administración tributaria, tiene revocatoria ante él que lo dictó y apelación para ante la alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro de 5º día. Podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspende la ejecución del acto. A la vez, cuando ya el alcalde decide en apelación o dicta un acto independiente, esa decisión del alcalde tiene recurso de revocatoria ante el alcalde y recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Antes de una reforma del año 2009, esa apelación no iba ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sino que iba ante el Consejo Municipal. Y el Consejo terminaba incluso decidiendo temas estrictamente administrativos bajo la competencia del alcalde. Bueno, después de esa reforma, ya nadie más que el tribunal revisa las funciones del alcalde municipal. Y otro aspecto importante a considerar es que el recurso revocatorio ante un funcionario que depende de la alcaldía suspende la ejecución del acto. Ahora bien, existe un recurso extraordinario de revisión que dice que cuando no se presente en tiempo o se presente bien el recurso de apelación o no se presente del todo, podrá interponerse un recurso extraordinario de revisión contra esos actos administrativos siempre que no hayan transcurrido 5 años. Esos son los recursos externos que pueden presentar los particulares. Hoy brevemente los vamos a mencionar, pero sí les puedo decir que es importante que ustedes cuando conozcan o ejerzan en condición de alcalde los recursos o de vicealcaldesas, incluso recursos contra actos que puedan dictar ustedes en ejercicio de las funciones delegadas, tengan presente que estos recursos deben resolverse con algún formato mínimo. Bueno, vamos a dar una próxima capacitación en la conformación de resoluciones administrativas en materia de recursos, porque es muy común que a ustedes se las presenten hechas. Acostúmbrense a leer todo. No den por sentado que porque lo hizo el abogado ya es suficiente. Este esquema es el que nos va a permitir trabajar esto en una próxima oportunidad, pero es un poco más detallado. Por ahora les voy a dejar una tarea. Pidan un expediente que tenga un recurso de revocatoria ante un funcionario y un recurso que suba en apelación ante el alcalde y que se resuelva. Todavía no lo pidan ante el tribunal, porque la verdad es que es mucho más formal, pero me interesa que lo vean para que ustedes puedan entender cómo se resolvió. Y después de que lo conozcan, vamos a hacer en la próxima capacitación un formato para que vean si lo trabajaron igual o si lo trabajaron diferente. Este formato que yo les voy a dar, después de 27 años de ser abogado y 25 de trabajar con municipalidades, es el más seguro, es el más claro y además de eso lleva la forma que vería el Tribunal Contencioso en apelación. Es decir, es el mismo lenguaje que trabajarían los jueces. Entonces, para los jueces es más fácil entender este tipo de gestiones en este formato porque finalmente les permite trabajar en la misma forma en la que ellos trabajan. Pero lo veríamos en otra oportunidad. Por ahora la tarea es, con los resúmenes de los tips que les di, es primero que hagan los respaldos de los expedientes. Si no tienen los escáneres, que gestionen ojalá la compra de un escáner, que eso cueste lo que cueste, es la mejor inversión que pueden hacer en seguridad para la municipalidad, para ustedes. Escaneen los documentos de los expedientes en los cuales tengan participación como alcaldesas en ejercicio de la alcaldía o por actuación propia en delegación. Y finalmente, cuando se trate de expedientes, véanlos, léanlos, revísenlos, cómo se resolvió, qué significa, y si no significa, llamen al abogado y siéntelo y explíqueme qué significa esto.
porque tenemos lenguajes muy técnicos y hay palabras que en sí mismas, por ser, como en toda profesión, por ser una palabra técnica, encajona una serie de conceptos que la sola palabra lo determina. De manera que es importante que ustedes en esa tarea se acostumbren, y si ya tuviéramos preguntas concretas a través de Yosmar, podríamos tratar de evacuarlas en alguna otra oportunidad o hacemos una capacitación sobre los temas que a ustedes les interese. Creo que por hoy sería esta la parte que nos interesaría abarcar, y para no saturar mucho la sesión de hoy, estaríamos terminando en este punto. Está sin audio, Jos. Ya. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes también por haberse tomado el tiempo. Esperamos que con estas recomendaciones y es como una sacudida, ¿verdad? Muchas veces las sabemos, las tenemos allí en la norma, pero definitivamente cuando entramos en la candela se nos humilla la mente, y es cuando delegamos y confiamos en el equipo que está conformando esa alta dirección de la alcaldía. En estos casos, yo como abogada, y sé que Luis me va a respaldar en esto, no me confío ni en mi sombra, mucho menos si es en temas de gestión y de gestión pública. Entonces, solamente darles las gracias. Si alguno de ustedes quiere tener alguna intervención final, con todo gusto. Doña Lidiet está ahí moviendo la manito. No, muchísimas gracias, Osmar, muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias, muy agradecida por todos los tips que nos ha dado, tips muy importantes, ¿verdad? Para llevar a cabo una buena labor sin nosotros meternos en ningún enredo legal, ni jurídico, ni de ninguna índole, ¿verdad? Muy agradecida por este espacio y por todo lo que he aprendido esta noche. Muchas gracias. Muy claro, don Luis, muy preciso, muy conciso. Muchas gracias. Gracias, doña Lidiet. Y doña Irene, pidió la palabra. Sí, gracias. ¿Cómo están todas y todos? Bueno, primero, de verdad, disculparme. Estaba en otra reunión y hoy ha sido fatal acá en Goicoechea con esta agua que ha caído, ¿verdad? Darle las gracias por esta retroalimentación que nos están dando. Tenía muchas dudillas y ya me las acaban de aclarar acá, entonces les quedo muy agradecida y quedo a la orden esperando la próxima charla. Gracias. Qué gusto, qué gusto. En todo caso, la invitación, les estaremos haciendo llegar las notificaciones de las próximas actividades. Solamente recordarles, para este viernes a las 5 de la tarde estamos convocando a una en particular sobre comunicación política. Comunicación política y gobernabilidad local. Va a estar facilitado por Fanny Ramírez, una experta en esta área, de verdad que es sin desperdicio. Se los recomiendo y ojalá puedan sacar el tiempo para que nos puedan estar acompañando. Por lo demás, de verdad que nos complace muchísimo que hayamos podido satisfacer algunas inquietudes que hayan tenido, y la invitación entonces por ahora es hasta el viernes a las 5 de la tarde. Luis, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Feliz tarde.